el programa a través de la página Radio Cadena y SKL La Poderosa. Y ya está listo. Bien raro que ya estés listo, Iván, porque siempre vengo yo primero y vos venís después. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Bueno, sí, son las 2:10 de la tarde en este jueves 17 de septiembre. Vamos a seguir analizando varios temas de interés, de coyuntura, que por supuesto yo debería de entender que son de polémicos, sí, pero algunos sectores consideran tal vez hasta necesario. Otros creen que no, ¿verdad? Que hay algún trasfondo detrás de todo esto. Estamos hablando del tema de las reformas a la Constitución de la República. Que la Constitución de la República de El Salvador es bien joven, hay que decirlo de cierta manera, joven, en comparación con otras constituciones de otros países más avanzados que el nuestro, ¿verdad? Pero bueno, entre otras cositas también vamos a platicar sobre el último sondeo de opinión, ¿verdad? Porque el licenciado invitado esta tarde también ha dado sus comentarios en las redes sociales a referencia a este tema. Pero básicamente, pues, como representante de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, pues trataremos de entender, como abogado de la República que es también, esta dinámica en la que está cayendo el país, ¿verdad? Una dinámica que para muchos podría ser irreversible y en la cual pues los mismos partidos políticos tradicionales tendrían gran parte de la responsabilidad de que de que todo el esquema, el ajedrez, digamos, político electoral se esté reacomodando. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, Natán. Gracias por el espacio, siempre un gusto y aquí a las órdenes para comentar sobre estos temas. Fíjese que ya tenía días de andarlo buscando y me decía que no podía. Entonces le dije yo a la coordinadora, mire, Lea, dígale por favor al licenciado que venga. Y ella lo convenció de venir, mire. No, lo que pasa es que hoy sí había espacio en la agenda. Lo estoy molestando, licenciado. Gracias de todas maneras por estar acá. Siempre es importante que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales como la que usted representa, pues contribuyan a generar opinión, a generar debate, a entender las cosas. Claro, puede ser una opinión muy particular, ¿verdad? Una postura particular, pero cada quien debe sacar sus conclusiones en referencia a los temas que vamos a tratar esta tarde. 2224-0888 es el teléfono en el estudio, también más adelantito, un par de llamadas porque estamos ya corriendo con el tiempo, pero por favor, usemos bien este segmento, este mecanismo, ¿verdad? Que es poder interactuar con ustedes. Bueno, lo último que dijo el vicepresidente de la República, licenciado Escobar, en relación a este mandato que se le ha dado para buscar hacer un análisis, un estudio en referencia a la posibilidad de reformar algunos artículos de la Constitución de la República de nuestro país, es que nunca voy a estar del lado de formular una dictadura. En una entrevista que le dio a un medio en particular y que hoy también se recoge por ser extraña que abogados que dicen constitucionalistas estén confundiendo a la población, diciéndoles que el presidente quiere reformarla y quiere perpetuarse en el poder y que este es un modelo dictatorial. No hay concentración de poder, perpetuarse en el poder mucho menos. Eso ha quedado descartado desde el primer día. Nunca fue la intención en la que yo vengo planteando. La reforma constitucional, en referencia a la reforma constitucional, dice el doctor Félix Ulloa, nunca voy a estar del lado ni del autoritarismo ni de la autocracia, ni mucho menos de formular una dictadura. Mi formación viene de las luchas contra la dictadura. Sería el primero en oponerme a un modelo político de esa naturaleza, porque yo soy un demócrata. He trabajado los últimos 15 años de mi vida, los estuve trabajando en más de 25 países alrededor del mundo promoviendo la democracia. No voy a venir ahora a esta edad, casi ya en el ocaso de mi vida, a traicionar mis principios para apoyar un régimen autocrático o dictatorial. No se trata de eso. Aquí está en juego el futuro del país. ¿Por qué es que se ha desviado la atención del tema de las reformas constitucionales a la posibilidad de que esto tenga otro trasfondo, licenciado? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto en que se da este anuncio y este nombramiento del vicepresidente para dirigir un estudio
de la Constitución para plantear reformas. ¿Y este contexto en qué está, digamos, qué comprende el contexto? Uno, serios señalamientos sobre irregularidades en el manejo de los fondos públicos con el que el gobierno ha atendido la pandemia. Ese es uno. Hay infinidad de señalamientos de mal manejo. A esto se suma la revelación de estas reuniones o estos entendimientos, como le queramos llamar, entre las pandillas y el gobierno, que el periodismo de investigación reveló. Junto con esto tenemos la interpelación del ministro de Defensa por el tema del 9 de febrero, y obviamente tenemos todo el tema de la situación económica. Entonces vemos un panorama muy complicado que sin duda tiene una responsabilidad el gobierno de todo eso, o sea, porque ha sido un partícipe de lo del 9 de febrero, del manejo de los fondos públicos irregular que se ha señalado por Corte de Cuentas y por el periodismo de investigación, por la interpelación de su ministro. Entonces, digamos, políticamente es un momento complicado que puede, afectarle su imagen al frente del gobierno y tener una consecuencia electoral. Entonces, lo que se ha señalado como una posibilidad es que ante ese escenario desfavorable se esté lanzando el tema de la reforma constitucional como un distractor para olvidar el tema de las conversaciones con las pandillas, que podemos decir que es tal vez lo más preocupante para un grupo grande de la población, el tema de las pandillas. Tal vez lo del 9 de febrero para mucha población no pueda ser del todo interesante o relevante, pero lo de las pandillas sí, porque muchas de nuestras comunidades viven a diario el tema de la pandilla. Entonces, eso, digamos, lo que podemos decir, una posible causa que explique por qué salió este tema en este momento, el tema de las reformas constitucionales. Bueno, quiero analizar precisamente el tema de las encuestas versus esto que usted está planteando desde la óptica de lo que muchos han, y usted mismo en un Twitter lo dijo también, ¿verdad? Que aparentemente, pues, las fechas en que se revela este reportaje o que se revela esta supuesta negociación del gobierno con las pandillas, que concuerda prácticamente también con los días en los que se estaba haciendo el estudio, y aparentemente usted decía, ya voy a leer textualmente el tuit que usted subió, aparentemente no habría una afectación a la imagen del presidente y de su gobierno respecto a esa publicación. Antes, quizás preguntarle a usted de manera sincera y honesta, sin pasionismos, más bien buscando una respuesta técnica. Porque esto es lo que han advertido muchos. La Constitución de la República de El Salvador necesita sí o no reformas. Hay un término jurídico que se llama cambio constitucional, que implica que la Constitución cambia, pero hay diferentes niveles del cambio constitucional. Está, si se quiere, el más bajo cambio, que es a partir de la interpretación que hacen los tribunales constitucionales sobre las disposiciones de la Constitución. Es decir, usted como constituyente aprueba un texto y se puede interpretar de cierta forma, pero llega un momento que la realidad social va más allá de esa interpretación de la Constitución y aparentemente va más allá del texto de la Constitución. Entonces, ¿cuál es un mecanismo para poner en sintonía la Constitución, las disposiciones, la interpretación de la Constitución, su alcance con la realidad social? ¿Cuál es el mecanismo? Y por eso digo que esta es la primera forma de cambio constitucional, es la interpretación que hacen los tribunales constitucionales. Usted no cambia el texto, pero cambia el alcance de la Constitución. Y aquí tenemos claros ejemplos. Que es lo que ha venido ocurriendo con la sala anterior. Con la sala anterior está pues más o menos, digamos, pero si usted ve, el alcance de las disposiciones constitucionales se ha ampliado. Ya no es el que teníamos hace 15 años. Hay una interpretación diferente de la Constitución. Amén de que eso va a cambiar cada 9 años. Ese es un punto, pero hay, digamos, algunos seguros para que no cambie tan fácilmente la jurisprudencia.
porque se tiene que, por ejemplo, justificar adecuadamente por el tribunal por qué se cambia la interpretación. Pero eso es relativo, licenciado Escobar, porque así decíamos de que el único medio para ascender al poder eran los partidos políticos y la sala anterior lo cambió. Sí. Y muchos constitucionalistas de larga trayectoria cuestionaron y criticaron duramente eso. Claro. Porque decían que la Constitución era clara. El único mecanismo para poder ascender a un cargo de elección popular son los partidos políticos. Claro, hay que justificar la nueva interpretación, pero también hay límites para hacer una nueva interpretación. ¿Y a qué me refiero? En la doctrina de los derechos humanos está claramente ya aceptado que las interpretaciones de los derechos no pueden ser restrictivas, no se puede retroceder en el ejercicio de un derecho, en cómo se interpreta que se ejerce, sino que por el contrario, toda interpretación tiene que ser hacia ampliar el ejercicio del derecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de los derechos fundamentales, usted ve que en la Constitución actual no está el derecho de acceso a la información, no está ahí estipulado, sino que la Sala de lo Constitucional, por medio de la interpretación, derivó del artículo 6 de la libertad de expresión el tema de el acceso a la información. ¿Podría venir una Sala de lo Constitucional y revertir ese antecedente? Lo podría hacer, esa interpretación, y decir, no se deriva de ahí, no existe ese derecho. Entonces, sí se puede hacer, o sea, materialmente lo puede hacer, pero como digo, hay ya doctrina y hay un consenso en que el ejercicio de los derechos solo puede ampliarse, no puede retrocederse al lugar donde se ha llegado con el goce de este derecho. Pero el punto, Natán, es que hay esa posibilidad de la reforma, de hacer un cambio en la Constitución, si tocar el texto, sí, es por la vía de la interpretación constitucional. O sea, así se puede, sin tocar el texto, se puede dar otro alcance y otro sentido a la Constitución. Ahora, debo de entender entonces que usted no estaría de acuerdo en que se reforme la Constitución como lo está intentando hacer el presidente de la República. Para contestar a eso solo brevemente, hay otras dos formas de hacer cambio constitucional. Una, la reformar el texto. La reforma a través de el mecanismo que establece la Constitución 10 misma. diputados. 2 asambleas legislativas, mayoría simple, mayoría calificada. 10 diputados promueven la reforma. Si encuentra tierra fértil, la aprueba esta legislatura con 43. Con 43, pero la tiene que ratificar con 56 la siguiente. Y no se pueden tocar las cláusulas pétreas, sí, lo que se ha mencionado, y tiene que ser antes de la elección legislativa del otro año. Vale, esa es la otra forma, la reforma constitucional. Ahí sí se toca el texto, se cambia, con ciertos límites. Y la última es promulgar una nueva constitución, de cero, comenzar. Y el esquema de estructuración del Estado salvadoreño permite una nueva constitución sin golpe de Estado. No está regulado, solo reformas. Es que ese es el punto, no hay un mecanismo. Yo me recuerdo que la Constitución de Venezuela de hace unos años sí tenía un mecanismo, un procedimiento de cómo convocar a una asamblea constituyente. Sí lo había. En el caso salvadoreño no está regulado eso, porque las constituciones, cuando se han promulgado nuevas constituciones, precisamente como usted lo señala, provienen de golpes de Estado. O sea, ha habido una ruptura al orden constitucional y se produce una nueva constitución. Pero dejemos de lado esa posibilidad. Entonces estamos ante la posibilidad de una reforma o ante la posibilidad de una interpretación de la Constitución. Entonces usted me pregunta, ¿estoy a favor de la reforma? ¿Estoy a favor de que se cambie la Constitución? ¿De qué mecanismo estaría a favor usted, verdad? Yo estoy más de la interpretación. De la interpretación, y tal vez excepcionalmente alguna reforma al texto, pero en la lógica de ampliar el ejercicio de los derechos, por ejemplo, o establecer más controles al poder político. Bueno, vamos a hacer la pausa. Gracias a los 350 que ya están conectados en el Facebook Live de la radio cadena ISKL La Poderosa. Por favor, comenten y compártanlo y esperamos que muchísimo más estén en el Facebook Live también ahí viendo la transmisión. Antes de irme, quiero decirles de que es momento de que te llenes de alegría y emociónate de nuevo. Haz realidad todo lo que deseas, porque es momento que volvamos a jugar lotería. Ya regresamos. Las cosas como son, con Josué Natán Bakis.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Ese es el sonido de la suerte que está llegando a ti, porque tu Lotín ya regresó y estás a una raspadita de ganar hasta $10,000 al instante. Solo busca a tu vendedor más cercano para comprar tu nuevo Lotín dinero en un 2x3 y empieza a raspar para empezar a ganar. Es momento que volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz informa que mantiene sus servicios de emergencia las 24 horas del día, cumpliendo con los protocolos internacionales de seguridad y prevención ante COVID-19. Contáctanos al PBX 2661-0001 o WhatsApp 7859-7559. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, su hospital de confianza. Buscamos a cada momento las noticias que generan opinión en El Salvador y el mundo. Los salvadoreños hemos afrontado diferentes adversidades: huracanes, terremotos, guerras. Hechos que en YSKL hemos informado de primera mano. Nuestro compromiso es con los salvadoreños, porque no nacimos ayer. 64 años comprometidos con informar. Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. Por eso haré que te arrepientas. Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En Hotel Las Hojas Resort nos hemos preparado para tu llegada, abriendo las puertas de nuestro restaurante ubicado dentro de nuestro hotel a partir del 24 de agosto. Aprovecha todo el mes de agosto con un 20% de descuento en nuestro pasadía y disfruta de día de playa con comida y bebida. Recuerda que tu quinto paquete es completamente gratis. Recuerda seguir al pie de la letra cada una de nuestras medidas de bioseguridad para que disfrutes un buen momento en familia. Haz tus reservaciones ya al 2505-2800 o búscanos en Facebook como Hotel de Playa Las Hojas Resort. Musum, el café que te acompaña en cualquier momento del día y que se ajusta a tu bolsillo. Musum, el secreto es el humito. Gracias a tus impuestos, hemos mejorado hospitales públicos y avanzamos en la construcción de carreteras que conectarán a todo el país. Pero aún falta mucho por hacer. Paga tus impuestos pendientes, sin multas ni intereses, amparándote a la amnistía fiscal. Puedes hacer tus declaraciones en línea y pagarlas de manera electrónica con el NPE. Tienes hasta el 27 de septiembre de 2020. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Little Caesar presenta el Día de la Pizza. Este domingo 20 de septiembre, en todas nuestras pizzerías, te daremos extra pepperoni gratis. En todas nuestras pizzas gigantes Hot and Ready, de pepperoni y Super Cheese de pepperoni. Solamente en Little Caesar. Este fin de semana voy a pasar por San Miguel, voy a pasar por Chalatenango, voy a pasar por Santa Ana. Y en vacaciones voy a pasar por Los Ángeles, Houston, Miami. Pasa tú también tu tarjeta de débito Fedecases. Pásala en todos los comercios que aceptan tarjetas en todo El Salvador y a nivel internacional. Porque con tu tarjeta de débito Fedecases la pasas fácil, sin complicaciones y con seguridad. Tarjeta de débito Fedecases. ¡Ey! ¡Pásala! Red de Cooperativas Fedecases. Solicítala en tu cooperativa autorizada, exclusiva para asociados. Ya está en Tigo, el nuevo Volt T5 con pantalla de 5 pulgadas a tan solo $44.99. Modelo exclusivo de Tigo. ¡Cómpralo ya! Tigo. Gracias a tus impuestos, hemos mejorado hospitales públicos y avanzamos en la construcción de carreteras que conectarán a todo el país. Pero aún falta mucho por hacer.
Paga tus impuestos pendientes, sin multas ni intereses, amparándote a la amnistía fiscal. Puedes hacer tus declaraciones en línea y pagarlas de manera electrónica con el NPE. Tienes hasta el 27 de septiembre de 2020. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. En Hospital San Francisco nos preocupamos por tu salud. Es por eso que este mes tenemos disponible el perfil cardiológico económico a $19.99 y el perfil cardiológico con consulta de especialista a $34.99. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. Tu lotería regresó para cumplir tus sueños. Es momento de volver a disfrutar cada instante, de sentirte como nunca antes, volver a probar suerte y ayudar a miles de salvadoreños, de llenarte de alegría y emocionarte de nuevo. Canta, ríe, celebra, haz realidad todo lo que deseas, porque es momento que volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia. Por la jornada tan movida, tengo la nuca bien torcida, ay, la espalda dolorida. Alivianos con Alив, alivianos con Alif. Alif es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. YSKL, la poderosa 104.1 FM, 770 AM. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. De regreso seguimos platicando con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. Bueno, dejábamos planteado en el segmento anterior y creo que es necesario que profundicemos porque muchos advierten que sí es necesario en algunos puntos muy particulares que se hagan reformas a la Constitución. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué no reformar la Constitución para darle mecanismos de consulta a la ciudadanía para que tenga mayor empoderamiento y decisión en algunas cosas de nuestro país? Puntualmente, un plebiscito, un referéndum consultivo, un referéndum de interrupción de mandato. Porque si no cumplió o no llenó las expectativas, un funcionario público se pueda quitar a través de la decisión por medio de un proceso consultivo hacia la ciudadanía. Muchos han advertido, lo han dicho también. Otros advierten que hay algunas cosas que necesitan también ser analizadas en la reforma, por ejemplo, de cómo se eligen los funcionarios en este país. Los funcionarios como, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General de la República, Corte de Cuentas, entre otros. ¿Cuál es su valoración? Bueno, con el tema de esto último, de la elección de los funcionarios, ¿qué modelos encontramos en otros países para la elección de estos cargos? Si uno ve, por ejemplo, Guatemala, quien señala o se designa al fiscal es el presidente de la República. Ahí hay una ratificación, si no me recuerdo, del Congreso. Estados Unidos, igual, el presidente de la República tiene una participación en la elección de los magistrados de la Suprema Corte y luego lo ratifica, si no estoy equivocado, el Senado. El Senado, así es correcto. Entonces, son modelos similares, o sea, hay participación, en algunos casos le dejan directamente al presidente la elección de funcionarios, en otros se deja al órgano político, que es la Asamblea Legislativa, hacer la elección. En mi caso particular, yo considero que se debe de mantener la elección de la Asamblea Legislativa, sí. ¿Se debe reformar eso? No. ¿Pero qué se debe hacer? En la ley secundaria, regular esa elección. Porque eso es lo que siempre ha faltado y eso es lo que siempre se ha señalado como la deficiencia de los procesos de elección que hace la Asamblea Legislativa. No hay parámetros objetivos, no hay un perfil, hay cuota partidaria, toda la letanía. ¿Y eso cómo puede cambiar? Porque muchos se preguntan que esas elecciones de funcionarios están contaminadas porque ponen a quienes van a ser obedientes a
a los intereses de los partidos políticos. Es que obviamente creo yo que en eso, Natán, hay una confluencia de factores. Uno, una lógica democrática de parte de los funcionarios de la Asamblea Legislativa, y por otro, una reglamentación, una regulación expresa y detallada de cómo se tiene que hacer el proceso, a modo de tenerlo regulado. O sea, no estoy diciendo que esa es la fórmula mágica que nos va a servir para tener funcionarios de mejor calidad. No quiero decir eso, pero son elementos importantes que actualmente no están regulados, que no se tiene, como obligatorio el procedimiento que se debe seguir. Usted ve, por ejemplo, en la elección última del, ¿cuál fue la elección? Corte de Cuentas. ¿Qué es lo que dijeron algunos diputados? Los baremos no son útiles, no se usan y aquí no los usamos, por ejemplo. O sea, cuando ya nosotros hemos propuesto y hemos dicho las ventajas que tiene utilizar este tipo de herramientas para la toma de las decisiones. O sea, entonces ahí creo yo, concluyendo parte de la pregunta, Natán, es que en el tema de elección de los funcionarios se puede regular y mejorar esto por medio de la ley. Ya la Sala de lo Constitucional ha emitido incontables sentencias donde establece parámetros, donde señala el camino que se debe de seguir para hacer estas elecciones. Ya lo ha dicho la Sala un montón de veces. Entonces, eso creo que por vía de ley se puede mejorar. Y obviamente el otro tema es la cultura política, pues, de nuestros funcionarios, de nuestros diputados, que eso tiene que ir creciendo. Pero ahí es donde entra la reflexión. ¿Qué ha hecho Arena, FMLN, Nuevas Ideas ahora, Gana, en formación política y de una cultura política de sus militantes que luego se convierten en funcionarios? ¿Qué han hecho? O sea, ¿han formado sus cuadros con esa visión? Obviamente que no. Entonces ahí hay un reclamo, si se quiere, para los partidos. ¿Qué formación han hecho de las personas que son militantes que una vez ocupen un cargo ejerzan el poder democráticamente? No lo han hecho. Entonces ahí hay un tema. Con lo otro de plebiscito, referéndum, en este caso yo siempre he sido partidario de que se deben de establecer mecanismos de consulta ciudadana. ¿Sí? Siempre debe de tener, siempre he sido, en este caso, he estado a favor de ese tipo de mecanismos, de que se le consulte. Ahora, el tema es, ¿necesita eso una reforma constitucional? Dependiendo del tipo de mecanismo, habría que verlo. Si estamos hablando de una consulta popular que tenga carácter vinculante, pues obviamente hay que reformar la Constitución. Pero si estamos hablando de otro tipo de consultas que existen, no me recuerdo en qué país, que no son vinculantes, sino que son meramente consultivas, porque hay también de este tipo, donde se le somete a la población a consultar sobre X tema y la población expresa su opinión, pero obviamente no es vinculante el resultado, no necesitaría una reforma a la Constitución. El punto acá es, creo yo, más que si se necesita la reforma, son dos factores. Uno, si hay confianza de esta clase política, de este sector político y sobre todo el gobierno, de implementar estos mecanismos de participación ciudadana con un fin realmente democrático o con un fin de manipulación. Porque, ojo, ya vimos lo que pasó en Sudamérica con estos mecanismos de participación ciudadana. Ya lo vimos. O sea, que por estos medios es que se busca reformar la Constitución, se busca emitir una nueva Constitución donde, por ejemplo, se permita la reelección indefinida de los funcionarios. O sea, estos mecanismos de participación ciudadana, si bien nosotros vemos en sociedades europeas, son una herramienta importante para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, porque usted ve que en Europa hay referéndum, hay plebiscitos y todo esto, y se aplican, se utilizan, y tienen un resultado importante. Veamos lo del Brexit en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Fue una consulta popular sobre ese tema y nadie le tiene miedo a esto. Pero veamos aquí el caso de la región. Estos mecanismos han sido mal utilizados, se han utilizado para perpetuarse en el poder, concentrar poder. Entonces, si esa es, la dinámica de nuestra región, que así se han utilizado,
¿qué me hace pensar que este gobierno no puede pensar el día de mañana utilizar estos mecanismos para reelección indefinida, para suprimir órganos, lo que sea? O sea, porque aquí creo que hay que decir algo. El problema en sí tal vez no es la discusión si necesita o no reforma la Constitución, sino que el momento que se está discutiendo y quiénes la están proponiendo. No hay confianza en este gobierno, de que son que van a buscar una reforma democrática para no concentrar poder. Aunque lo diga el vicepresidente, pero no hay esa confianza. No tenemos, al menos las organizaciones, no tenemos esa confianza de que la reforma se va a encaminar para empoderar al ciudadano, para mejorar el ejercicio de los derechos, para limitar el poder, porque, ojo, una reforma a las instituciones del Estado no solo debe de ir enfocada en que sean más eficientes, sino que en cómo no se concentra el poder y cómo se controla el poder de mejor manera. Eso es lo que debe de buscar una reforma constitucional, no en este caso otras formas, otras vías para luego utilizarlas en contra del mismo sistema, por lo que yo le decía. El plebiscito y referéndum, por ejemplo, o imaginémonos que se apruebe esta figura de la revocatoria de mandato, por ejemplo. En algunos casos se aplica para varios cargos. Sí. Para varios cargos. Sí. Que quieran revocar el mandato a media periodo a los diputados de la oposición, por ejemplo. O sea, es que, por eso digo, no es la desconfianza contra los mecanismos de participación ciudadana, sino que contra quienes lo proponen y quienes quieren aprobar eso. Mire, hay una situación que, digamos, que ha mantenido la atención de muchos, en el sentido de que, pues verdaderamente sí pueden ser genuinos los cambios o las transformaciones a la Constitución, pero otros están buscando como interpretar de manera diferente, en el sentido de que hay insisto en esto, un trasfondo para querer hacer estas reformas. El vicepresidente está diciendo de que no tiene nada que ver con lo que están cuestionando algunos, que es buscar una forma de poder permitirle al presidente de la República, Bukele, que se perpetúe en el poder. Muchos comparan a otras sociedades, porque ya ha pasado en Sudamérica, Venezuela, en Bolivia Evo Morales, en Ecuador con Correas y otros ejemplos, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que llegar al punto de que necesariamente tiene que ser una mala intención y no tal vez una genuina intención de poder darle a esto mejores herramientas al país para poder tener una constitución un poco más aterrizada? No, yo le entiendo la pregunta suya, o sea, y como le decía, creo yo que hay un margen para interpretar la Constitución y algunas cosas que se pueden reformar puntualmente, ¿sí? Pero, como dicen por ahí, si es amarillo, tiene plumas, hace cuac cuac, es un pato. No hay discusión. Este gobierno ha sido autoritario, poco democrático, irrespetuoso del sistema. No digo del diputado, del sistema. ¿Qué garantía nos da de que ellos van a hacer un uso adecuado o plantear una reforma constitucional para democratizar el poder, para controlar el poder, para limitar al poder? Si el presidente, ¿qué es lo que ha dicho en todo este tiempo? Que la Asamblea es un estorbo. Eso es lo que ha dicho el presidente. No ha dicho otra cosa. Que la Sala de lo Constitucional es otro estorbo. O sea, los mecanismos de control interorgánicos para él son un estorbo. ¿Qué garantía? Por eso digo, o sea, ¿por qué pensar mal? Por la actuación que ha tenido el presidente. ¿Qué pasaría si no hubiera una Sala de lo Constitucional, si no hubiera un Instituto de Acceso a la Información? ¿Qué pasaría con el ejercicio del poder que hace por el estilo que tiene el presidente? Aquí, como digo, apaguemos las luces y vámonos. No hay nada más que hacer. Entonces, como dicen, con el ejemplo se predica. Entonces, este gobierno no ha predicado con un ejemplo democrático, un respeto al Estado de Derecho. Entonces, digo, ¿de dónde uno puede presumir que tienen buenas intenciones con la reforma constitucional? Yo, por ejemplo, no veo ninguna señal positiva, no veo una intención sana de la reforma. Yo no la veo. Bueno,
Vaya, alguna reacción debe tener el soberano, que es el pueblo salvadoreño, en relación a lo que usted y otros sectores están advirtiendo. Tenemos como resultado una encuesta, la primera encuesta que desarrolla la Universidad Francisco Gavidia, y lo que vemos en los resultados de esta encuesta es lo contrario. Es lo que aparentemente es el apoyo de la ciudadanía. Bueno, las encuestas son polémicas, pues ahí son y reflejan solamente la fotografía de un momento, pero lo que refleja esta encuesta es de que, a pesar de todo lo que está aconteciendo en el país, la gente sigue respaldando al gobierno por alguna interpretación. Claro. Que podemos, que no nos va a alcanzar el programa para poder hacerla, pero lo que usted está diciendo es, vaya, la gente debería estar preocupada por esto que usted está diciendo, pero la gente lo que está es de alguna manera pensando en que hay que darle más respaldo y más apoyo a este gobierno, por ejemplo, con una asamblea legislativa mayoritariamente oficialista. Fíjese que ese es un punto importante, Natán. Sin duda la encuesta lo que refleja es lo que la UCA dijo allá en agosto del 2017, que dijo que le preguntó a los encuestados, ¿usted quiere que el FMLN continúe en el poder, en el Ejecutivo? Y el 70% de las personas dijo, no queremos que siga. ¿Usted quiere que regrese Arena al poder, al Ejecutivo? El 70% dijo, no. Entonces, esto mismo está reflejando lo que hace 3 años ya se mostraba, se está reflejando acá. Sin duda, el rechazo de la ciudadanía a estos partidos políticos, a la forma tradicional de hacer política, etcétera, etcétera. Eso ahí está. Y todas las encuestas lo muestran. Digamos, en esta lo muestra. Obvio, toda la gente está, o la mayoría está en contra de los partidos. Esa es una realidad que yo creo que nadie puede controvertir. Eso ahí está. Pero en encuesta, como usted decía, la gente quiere dar una asamblea legislativa favorable al gobierno. Hay una lámina y hay un dato que sacan ahí que casi no se le ha dado la atención. Cuando se le pregunta a la gente qué tipo de asamblea quiere usted, algo así es la pregunta. El 43, 44% o 47, no me recuerdo, dice una asamblea favorable al gobierno. El 7, 8%, una cifra por ahí, dice una asamblea a favor o controlada por la oposición. Pero hay otra cifra, que es el 45% más o menos, que dice una asamblea equilibrada. Una asamblea equilibrada. ¿Y eso cómo lo podríamos traducir? Una asamblea donde no haya un predominio de un partido político. ¿Sí? Pero estaba revisando yo la encuesta y usted tiene razón en esas preguntas complementarias que se hace por parte de la casa encuestadora. El tema es diferente cuando usted se va a preguntar por qué partido político votaría si las elecciones fueran el día que se hizo la encuesta. Claro, pero ahí yo escuchaba ayer la entrevista con el doctor Picardo. Ajá. También hay un punto, y creo que usted lo advertía, o no sé si el doctor. La gente, cuando se le pregunta, muchas veces por compromiso, dice que sí va a votar, o porque no quiere decir que no va a votar, contesta. Porque todas las encuestas, la mayoría, le muestran entre el 70 y el 80% de intención de ir a votar el día de la elección de los encuestados. Pero cuando usted va a ver los resultados, en la última elección legislativa votó el 47, 48% o algo por ahí, no me recuerdo el dato exacto. No votó el 70% como siempre dicen las encuestas, porque la gente dice siempre, sí, yo voy a ir a votar. Creo que el doctor dijo que por cualquier cosa no van a votar. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay un descontento, sí, se refleja. ¿Va a tener un buen contingente de diputados nuevas ideas? Sí, lo va a tener. Lo va a tener. Pero, ¿será que va a lograr mayoría simple por sí solo? La gente lo que dice en encuesta es que ellos ven más, o sea, la mitad de la población encuestada dice, ven una asamblea, o le conviene al país una asamblea equilibrada. Con esos porcentajes tan elevados, ¿es posible pensar lo que usted advierte, de que la gente está contestando por contestar? No, o sea, muchas veces... Es que usted está diciendo que a la pregunta si las elecciones fueran hoy
¿por qué partido político votaría para diputados? No, lo que decía yo era de que si voy a asistir a votar. No, claro. Ajá, o sea, porque ahí también hay un margen bien grande del 70 y tanto % de gente que dice que sí está interesada en ir a votar. Entonces, pero con los márgenes que la encuesta le da de la Universidad Francisco Villa le da a Nuevas Ideas, fácilmente, y lo hacíamos el análisis con el doctor Picardo, tiene mayoría simple. Sí, o sea, digamos, no quiero controvertir la encuesta en sí. Lo que yo quiero decir es que hay que tomar en consideración que todo ese 70-80% que dice que va a votar, no va a ir a votar. O sea, eso nunca pasa. Siempre, como digo, en la elección legislativa vota el entre 40 y 50% de la población, porque incluso ni en la elección presidencial, que era Bukele el candidato, se llegó al nivel de la elección de Funes o la elección de Tony Saca. No se llegó a esos niveles. Y lo otro que también yo someto y lo planteo es el tema de que en esa encuesta también la gente está diciendo que ellos prefieren que la asamblea esté equilibrada. O sea, ese dato hay que tenerlo en cuenta, Natán, porque yo bien me recuerdo que cuando salió esta encuesta de la UCA, que yo mencionaba del 70% que no querían al frente, el 70% que tampoco quería Arena, ese dato no se le tomó importancia. No se le tomó, se dejó ahí y se dijo, Y entonces ahora igual hay que tener a la vista ese dato, de que si se cumple eso, va a pasar lo de todas las elecciones anteriores, donde el pueblo divide el poder y dice, tome, aquí está, a usted le doy este poder, la presidencia, a usted le doy una cuota importante de diputados, pero no le doy todo el poder. Sí. O sea, vamos a ver si eso se da. Si no, estaríamos en la situación del 85, donde el PDC ganó. La planadora verde. Estaríamos en la situación. Bueno, interesante los puntos de vista de particulares, pues, del licenciado Eduardo Escobar. En este caso, pues, ha sido invitado como director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. Vamos a ver qué pasa. Quedan 5 meses para la elección. La encuesta única y verdadera es el día 28 de febrero, ¿verdad? Y pues vendrán más estudios y vamos a ver cómo esto va evolucionando. De momento creería yo que tiene preocupados a los partidos políticos esta encuesta, ¿verdad? Deberían porque las encuestas son para eso. Son herramientas que deben de ser utilizadas para poder hacer los análisis y que los estrategas, si es que los tienen los partidos políticos, pues comiencen a trabajar en tomar decisiones, ¿verdad? Más que polemizar o el tema de utilizarlas porque me conviene, potenciarlas o criticarlas porque no me favorecen, más que eso, pues creería yo que deben tener para lo que verdaderamente sirve. Gracias, licenciado. No, un gusto, siempre a las órdenes. Bueno, mañana seguimos ya cerrando la semana productiva. De verdad que muy agradecidos por la confianza. Siempre, 400 conectados en el Facebook Live. Gracias por, de verdad, estar con nosotros. Recuerden que si me ven en la calle, pues me saludan de lejito. Estamos en pandemia, ustedes me conocen. Yo soy Josué Natán Baqui. Buenas tardes para todos. Hemos presentado